Dicen que los niños inventan amigos imaginarios para no sentirse solos. Pero nadie te dice qué hacer cuando ese amigo empieza a hablarte, desde debajo de la cama. Era una noche de lluvia en las afueras de Cuernavaca. Las gotas golpeaban el vidrio del cuarto con el ritmo monótono de un reloj roto. Daniel, de 8 años, no podía dormir. Su madre, Lorena, le había dejado la lámpara encendida, como siempre, porque sabía que él temía la oscuridad. Pero esa noche, incluso la luz parecía más débil, más amarilla, como si la electricidad temblara. El niño abrazaba su peluche favorito, un oso sin un ojo, y miraba el borde inferior de la cama. Allí donde la alfombra terminaba y empezaba la sombra. ¿Todavía estás ahí?, susurró. Hubo silencio. Luego, un sonido leve, como un roce de uñas sobre madera. Sí, respondió una voz suave, infantil, casi idéntica a la suya. Siempre estoy aquí. Daniel sonrió, aliviado. Mamá dice que tengo que dormir. Entonces duerme, contestó la voz. Yo te cuidaré. El niño cerró los ojos. El silencio volvió. Solo el viento, solo la lluvia. Por la mañana, cuando Lorena entró a despertarlo, encontró las sábanas frías. Daniel estaba sentado en el suelo, mirando bajo la cama. ¿Qué haces ahí, mi amor?, preguntó ella, intentando sonar alegre. Hablando con Tomás. ¿Tomás? Mi amigo. Vive ahí abajo. Lorena se agachó para mirar. Nada, solo polvo, calcetines perdidos y una pelota vieja. Ah, claro, dijo sonriendo. Tu amigo imaginario. Daniel negó con la cabeza, muy serio. No es imaginario. No puedo verlo bien, pero me habla. Durante el desayuno, el niño no levantó la vista del plato. ¿Qué te dice ese Tomás?, preguntó su madre. Cosas. Que no le gusta la luz. Que el piso está frío. Que antes tenía otro amigo, pero ya no habla con él. Lorena pensó que era un juego. Su hijo siempre había tenido una imaginación viva. Lo atribuyó al cambio reciente, el divorcio, la nueva casa, las noches solitarias. Pero cuando cayó la noche, algo cambió. A las 2:14 de la madrugada, un ruido la despertó. Como si algo arrastrara las uñas por el suelo. Venía del cuarto de Daniel. Caminó en silencio por el pasillo, los pies descalzos sobre el parquet. La puerta estaba entreabierta. ¿Daniel?, susurró. No obtuvo respuesta. Se asomó. La lámpara estaba encendida, pero su luz parpadeaba. Daniel dormía con el brazo colgando hacia el suelo. Bajo la cama, la sombra parecía más densa, más negra que el resto del cuarto. Lorena entró, apagó la lámpara, y el cuarto se sumergió en la penumbra. Por un instante, escuchó algo. Un susurro. Una palabra que no entendió. Encendió de nuevo la luz. Silencio absoluto. A la mañana siguiente, Daniel tenía ojeras. No dormí, dijo. ¿Por qué? Tomás tenía hambre. Lorena se detuvo. ¿Hambre de qué, mi amor? El niño la miró fijo, como si no comprendiera la pregunta. De compañía. Esa noche, decidió dejar la puerta abierta y el pasillo iluminado. Se sentó frente al televisor, pero no podía concentrarse. Desde el piso de arriba venían ruidos, golpecitos, pasos suaves. 2 veces subió, y las 2 veces encontró al niño despierto, mirando hacia el suelo. ¿Está ahí?, preguntó. Daniel asintió. Dice que quiere conocerte. Lorena tragó saliva. Dile que ya es tarde. El niño sonrió, casi aliviado. Dice que ya te conoce. Durante los días siguientes, las cosas pequeñas empezaron a cambiar. Los juguetes se movían de sitio. La puerta del closet amanecía abierta. El perro del vecino ladraba cada madrugada mirando hacia la ventana del cuarto de Daniel. Lorena empezó a notar que el niño hablaba más en susurros, incluso cuando no había nadie alrededor. Una tarde, mientras doblaba la ropa, lo escuchó desde el pasillo. No puedo, Tomás. Mamá se enoja. Silencio. Está bien, pero solo esta vez. Lorena entró de golpe. Daniel se sobresaltó. ¿Con quién hablas? Con él. Dijo que no le gusta que lo interrumpas. Esa noche, Lorena miró bajo la cama con una linterna. Nada. Pero el haz de luz parecía absorberse en la oscuridad.
como si el espacio fuera más profundo de lo normal. Al salir del cuarto, escuchó el sonido. 3 golpecitos en la madera, lentos, regulares. Toc, toc, toc. Volvió a mirar. Nada. Pasaron varios días así. Daniel estaba cada vez más pálido, más callado. No comía, no jugaba. Solo se sentaba frente al borde de la cama y murmuraba cosas que Lorena no alcanzaba a oír. Hasta que una madrugada, la despertó un grito. Subió corriendo las escaleras, el corazón desbocado. La puerta del cuarto estaba abierta. Daniel estaba de pie sobre el colchón, mirando al suelo, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué pasa?», gritó ella. El niño señaló con el dedo tembloroso. Salió. «¿Quién?». «Tomás». Lorena bajó la mirada. Bajo la cama, la sombra era tan espesa que parecía moverse, respirando. Un aire helado le rozó los tobillos. Retrocedió instintivamente. «Daniel, ven conmigo». Pero el niño no se movió. «Dice que si salgo, va a enojarse». El viento golpeó la ventana. La lámpara explotó con un chasquido seco. Oscuridad total. Lorena corrió, lo tomó en brazos, y salió del cuarto. Cerró la puerta con fuerza, temblando. Al otro lado, algo arrastró las uñas sobre la madera. Una voz infantil, burlona, susurró desde dentro. «Buenas noches, mamá». La mañana después de aquella noche fue distinta. El sol parecía más frío, el aire pesado. Lorena preparó el desayuno sin hablar. Daniel permanecía sentado frente al plato, sin tocar la comida. Tenía la mirada fija en el suelo, justo debajo de la mesa. «¿Dormiste bien, cariño?», preguntó ella con voz temblorosa. El niño no respondió. Solo dijo, en un susurro que la obligó a inclinarse para escucharlo: «Él sigue ahí, mamá. No se fue». Lorena dejó la cuchara a un lado. Intentó sonreír. «Cariño, no hay nadie. Fue una pesadilla». «No», respondió Daniel, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo escuché moverse cuando tú cerraste la puerta». Se reía. Lorena se arrodilló junto a él, lo abrazó, y prometió que esa noche dormiría con él. Y así lo hizo. A las 10 apagaron la luz. El reloj marcaba los minutos con una lentitud insoportable. Daniel respiraba rápido, cubriéndose hasta el cuello con las sábanas. A medianoche, un sonido se filtró desde el suelo, un golpe seco, luego otro. Como si algo pequeño golpeara la base de la cama. Lorena aguantó la respiración. «¿Lo oíste?», preguntó Daniel sin moverse. Ella quiso decir que no, pero sí, lo había escuchado. 3 golpes más. Y una risa baja, áspera, justo bajo sus pies. Encendió la lámpara de inmediato. Nada. La habitación estaba vacía. Pero el aire olía a tierra húmeda, como si alguien hubiera abierto un agujero en el jardín. «Mamá, él se esconde cuando hay luz», murmuró Daniel. Lorena tragó saliva y trató de mantener la calma. «Es solo el ruido de la madera, está vieja», mintió. A la mañana siguiente, cuando movió la cama para limpiar, encontró algo. Pequeñas huellas marcadas en el polvo, demasiado pequeñas para ser suyas, demasiado nítidas para ser una ilusión. Huellas húmedas, con 5 dedos delgados que terminaban en algo parecido a uñas. Lorena no durmió esa noche. Se sentó en la sala, frente al televisor apagado, con una taza de café frío entre las manos. Cada ruido en la casa la hacía estremecer. A las 3:15, el monitor del bebé, un viejo aparato que aún usaba por costumbre, se encendió solo. Un susurro se filtró desde el parlante. «Lorena». Su nombre. Dicha con la voz de un niño que no era su hijo. El monitor cayó al suelo. Lorena subió corriendo las escaleras y abrió la puerta del cuarto de Daniel. El niño dormía, o al menos lo intentaba, pero su cuerpo temblaba. Ella se sentó en la cama, lo abrazó, y susurró que todo estaba bien. Pero detrás de sus palabras, desde el piso, algo volvió a responder. «Sí, mamá. Todo está bien». El tono era burlón. Lorena se quedó helada. No movió un músculo. Solo podía escuchar su propio corazón golpeando en el pecho. A la mañana siguiente, decidió tomar medidas. Colocó una cámara pequeña en el cuarto, justo frente a la cama, y le dijo a Daniel que quería demostrarle que no había nada ahí. El niño no protestó,
Solo preguntó. ¿Y si se enoja? Nadie se va a enojar, mi amor. Esa noche, las horas pasaron lentas. Lorena miraba la transmisión desde su teléfono en el cuarto contiguo. A las 2:37, la cámara tembló. La imagen se distorsionó un segundo. Luego, se vio claramente. La sábana se levantó apenas unos centímetros, como si algo respirara debajo. Daniel abrió los ojos. Se incorporó, miró hacia el suelo y dijo algo que el micrófono apenas captó. Ya sé que no te gusta que me graben. Y entonces, la pantalla se volvió negra. Lorena corrió al cuarto. El niño dormía profundamente, o eso parecía. La cámara estaba en el suelo, rota. Bajo la cama, la alfombra estaba húmeda, como si alguien hubiera derramado agua, o algo más espeso. El olor era insoportable. A tierra, a metal, a óxido. Lorena limpió todo al amanecer. No quería pensar. No quería hablar. Pero mientras fregaba, encontró algo que la hizo soltar el trapo. Un dibujo. Uno que Daniel había dejado en la mesa. Se veía a sí mismo, acostado en la cama, y debajo de él, una figura oscura con ojos blancos y una sonrisa alargada. En el borde del papel, con letra infantil, había una frase. Dice que te extraña cuando no estás. Esa tarde, Daniel ya no quiso comer ni salir de su cuarto. Solo pidió una cosa. Mamá, no cierres la puerta esta noche. Lorena lo prometió. Pero a las 2 de la madrugada, la puerta se cerró sola. Mitad del vídeo. Aquí entra la voz del narrador con el llamado a la acción. Si has llegado hasta aquí y todavía te atreves a seguir escuchando, suscríbete y dale like. Lo que viene después es mucho peor. Lorena no sabía que, en ese preciso momento, algo se movía bajo la cama de Daniel. No era un ruido. Era un aliento. Y ese aliento sabía su nombre. Lorena había intentado negar lo evidente. Se dijo a sí misma que eran nervios, estrés, el cansancio del trabajo, la mudanza. Pero las sombras no mienten, y los ojos de un niño tampoco. Después de aquella noche, la cámara rota quedó sobre la mesa del comedor como una advertencia muda. Daniel no quería volver a su cuarto. Dormía en el sofá, abrazando a su oso tuerto, y se despertaba sobresaltado cada vez que el viento golpeaba las ventanas. Mamá, él no quiere que me vaya de la habitación, dijo una mañana mientras bebía chocolate tibio. Dice que si me voy, va a buscarte a ti. Lorena no respondió. No podía. Sentía que cualquier palabra podría invocar aquello que se ocultaba en la oscuridad. Esa tarde, tomó una decisión. Fue a la tienda y compró otra cámara, más moderna, con visión nocturna y detector de movimiento. También compró sal, una cruz y un frasco de agua bendita que encontró en la vitrina polvorienta de una farmacia vieja. No era religiosa, pero el miedo hace creer a cualquiera. Colocó la cámara en una esquina del cuarto, apuntando directamente hacia la cama. Puso una cruz en la cabecera y roció el suelo con agua bendita. Daniel observaba todo con una mezcla de esperanza y terror. ¿Crees que así se va a ir?, preguntó. Vamos a comprobarlo, contestó ella. Esa noche, por primera vez, decidió quedarse a dormir en la misma habitación, con la cámara grabando. El reloj marcó las 2:16 cuando algo cambió. El aire se volvió pesado, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas. La lámpara parpadeó. Un golpe seco resonó desde abajo de la cama. Luego otro. Daniel se encogió, tapándose la cara con las manos. No lo mires, susurró. Si lo miras, sabrá que lo ves. Lorena, sin hacerle caso, encendió la linterna del móvil y se inclinó hacia el suelo. Nada. Solo polvo, y el sonido leve de respiración. Apagó la linterna de inmediato. El silencio se extendió, denso, interminable. Entonces, desde la oscuridad, una voz suave habló. Lorena. No era la de Daniel. Era más profunda, más áspera, y salía justo debajo de ellos. Lorena lo tomó del brazo y salió corriendo del cuarto. Bajaron las escaleras, se encerraron en el baño. Pasaron el resto de la noche allí, abrazados, con la luz encendida y la puerta trabada con una silla. Al amanecer, subió a revisar la grabación. Las manos le temblaban mientras conectaba la cámara al televisor. La imagen comenzó a reproducirse, Daniel dormido, ella acostada a su lado, todo normal. Hasta las 2:15.
Entonces, la sábana se movió sola. Lentamente, desde el borde inferior, algo parecía empujarla desde abajo. Una mano. Pequeña, huesuda, grisácea. Se asomó por unos segundos y desapareció. Lorena llevó una mano a la boca para no gritar. La grabación siguió. La cámara, con visión nocturna, mostraba un movimiento rápido. La sábana se levantaba, y una silueta oscura se arrastraba hacia el borde del colchón. No tenía rostro. Solo un hueco negro donde debía estar la cara. Lorena miró la hora del vídeo. 2:16, justo antes de que ella encendiera la linterna. La sombra se detuvo, como si hubiera escuchado algo. Y entonces, la cámara captó un detalle que hizo que el corazón se le helara. La figura giró la cabeza hacia el lente y sonrió. Una sonrisa amplísima, antinatural, que se extendía más allá de los límites del rostro. Luego, con un movimiento espasmódico, se arrastró de nuevo bajo la cama y desapareció. Lorena pausó el vídeo, respirando entrecortado. Su cuerpo entero temblaba. El niño dormía en el sofá, ajeno a todo. Pero ella ya no podía fingir que nada pasaba. Fue entonces cuando tomó una decisión desesperada. Sacó todas las cosas del cuarto. Colchón, juguetes, ropa, todo al pasillo. Abrió la ventana y dejó entrar la luz del mediodía. Cuando movió la cama, descubrió algo que no estaba antes. Una línea dibujada con tiza blanca alrededor del espacio donde dormía Daniel. Una especie de círculo. Dentro, marcas, símbolos infantiles que parecían garabatos, pero uno se repetía una y otra vez, un ojo grande con una sonrisa debajo. Lorena retrocedió, mareada. Daniel apareció en la puerta. ¿Qué haces, mamá? Voy a limpiar tu cuarto. No debes borrar eso, dijo él sin expresión. Si lo borras, él se va a enfadar. Lorena lo miró, con el alma hecha polvo. ¿Y qué pasa si se enfada? El niño sonrió levemente, sin alegría. Dice que ya no quiere ser mi amigo. Dice que quiere jugar contigo. Lorena sintió un escalofrío subirle por la espalda. Corrió hacia el armario, sacó la cruz y el agua bendita. Arrojó el líquido al suelo y gritó: «¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa!». El suelo tembló. La lámpara estalló en 1000 pedazos. La puerta se cerró con un golpe tan fuerte que el marco crujió. Daniel cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Y entonces, desde debajo del suelo, llegó el sonido más perturbador que Lorena había escuchado jamás: risa. Una risa de niño. Lejana, pero tan clara como si alguien estuviera justo bajo ellos. Lorena tomó a Daniel, bajó corriendo y salió de la casa descalza, sin mirar atrás. Horas después, regresaron acompañados por el vecino, un hombre mayor que no creía en fantasmas. Entró primero, revisó la casa, la habitación, todo. «No hay nadie», dijo. Lorena miró hacia la cama. La madera estaba intacta, pero el suelo, justo en el centro del círculo, estaba hundido, como si algo pesado hubiera estado ahí mucho tiempo. Esa noche durmieron en la sala. Daniel no dijo una palabra. A medianoche, se levantó sin hacer ruido, caminó hasta su cuarto y se detuvo frente a la cama. Sus labios se movieron en silencio, como si hablara con alguien que no se veía. Luego, lentamente, se arrodilló y metió la cabeza bajo el colchón. La cámara seguía grabando. El amanecer llegó con un silencio antinatural. Ni los pájaros cantaban, ni el viento se colaba por las ventanas. Lorena despertó en el sofá, con el cuello adolorido y la sensación de que algo había cambiado. Daniel no estaba a su lado. El reloj marcaba las 6:47. Subió las escaleras, aún con la mente adormecida, y vio la puerta del cuarto de su hijo entreabierta. «¿Daniel?», susurró. El aire dentro era helado, como si toda la noche hubiera nevado allí dentro. Las cortinas se movían lentamente, aunque las ventanas estaban cerradas. La cama estaba deshecha, la almohada en el suelo, pero Daniel no estaba. «¡Daniel!», gritó, corriendo por la habitación. Revisó el closet, el baño, debajo de la cama. Nada. El suelo, sin embargo, estaba distinto. En el centro del círculo de tiza, ese que ella había visto antes, había una mancha oscura, como humedad, y algo dibujado sobre el polvo. Un rostro. 2 ojos vacíos y una sonrisa curva, infantil, hecha con dedos pequeños. Lorena temblaba.
Encendió la linterna del móvil, y el haz de luz reveló algo más: un papel doblado, colocado cuidadosamente junto a la pata de la cama. Lo tomó con manos temblorosas. Era un dibujo. Daniel y ella, tomados de la mano, junto a la cama. Debajo, una sombra negra enorme, con una sonrisa blanca que los abrazaba a ambos. Y en la parte superior del papel, con letra infantil, había una frase escrita en lápiz: «Mamá, ya no tengo miedo. Él dice que abajo también hay luz». Lorena sintió como se le escapaba el aire. Dejó caer el papel y retrocedió hasta chocar contra la pared. La habitación comenzó a crujir. Un sonido seco, de madera astillándose, resonó bajo el suelo. Corrió al pasillo, gritando su nombre, llamando a los vecinos, pero nadie respondió. En la casa, el aire se volvió denso, húmedo, y la puerta del cuarto de Daniel se cerró sola con un golpe. ¡Silencio! Luego, un susurro, apenas audible, atravesó la rendija de la puerta. «SHHH, está durmiendo». Lorena retrocedió, llorando, sin atreverse a tocar la manija. El suelo bajo la puerta tembló ligeramente, como si algo respirara del otro lado. Días después, cuando la policía llegó, no encontraron rastros de Daniel. Ninguna ventana forzada, ninguna huella. Solo un dibujo sobre la mesa y un colchón con marcas extrañas en el reverso, como si alguien hubiera estado durmiendo debajo durante mucho tiempo. La casa fue cerrada. Nadie volvió a entrar. Pero los vecinos dicen que, algunas noches, cuando el viento sopla desde el sur, se escucha una risa leve que viene de las paredes. Una risa de niño. Y si uno se acerca lo suficiente a la ventana del cuarto vacío, puede ver una pequeña hoja de papel pegada al cristal, moviéndose apenas con la brisa. En ella, con lápiz borroso, se lee lo último que Daniel escribió: «Mamá, ahora él vive debajo de la tuya». Pasaron 6 meses desde la desaparición de Daniel. La casa de la calle del Ciprés quedó vacía, con las ventanas selladas y el jardín convertido en maleza. Lorena se mudó con su hermana, lejos, intentando olvidar. Pero el olvido no llegaba. Las noches seguían siendo largas, y a veces, en mitad del silencio, creía escuchar una risa muy tenue, como un eco de otro tiempo. Una tarde, decidió regresar. No sabía bien por qué. Quizá para cerrar un ciclo, quizá porque necesitaba asegurarse de que nada había quedado allí, o tal vez porque una parte de ella aún creía que Daniel seguía escondido, esperando. Empujó la puerta oxidada. El aire olía a humedad y polvo viejo. Cada paso resonaba hueco, como si el suelo respirara. El cuarto de su hijo estaba tal como lo había dejado la policía, vacío, con las paredes marcadas por huellas de cinta adhesiva donde antes colgaban los dibujos, y la cama cubierta con una sábana gris. Se acercó lentamente. La madera crujía bajo sus pies. En el suelo, justo al lado de la cama, había algo que no recordaba haber visto antes: un pequeño coche de juguete, rojo, con una rueda rota. Era de Daniel. Lorena lo tomó con manos temblorosas. Entonces, desde algún lugar muy profundo, bajo la casa, escuchó un golpe sordo. Y luego otro. Como si algo moviera el suelo desde abajo. El aire se volvió más frío. La lámpara, que apenas alumbraba, comenzó a parpadear. En ese parpadeo, creyó ver algo reflejado en el espejo del armario, una silueta pequeña, de pie, detrás de ella. Se giró bruscamente. Nada. La sábana de la cama se movió apenas, como si el viento la hubiera tocado. Lorena retrocedió, el corazón desbocado. Del suelo subía un murmullo casi imperceptible, como el roce de una respiración. Entonces, algo sobresalió por un instante desde debajo de la cama. No era una mano, no del todo. Parecía una sombra, una forma sin cuerpo que se extendía hacia la luz, como si intentara alcanzarla. Lorena dejó caer el juguete. Salió corriendo de la habitación y bajó las escaleras sin mirar atrás. Al cruzar la puerta, la casa volvió a quedar en silencio. Horas más tarde, al volver con la policía, el cuarto estaba vacío. Solo había una cosa distinta. En la pared, sobre la cama, alguien había escrito con tiza blanca una frase corta, infantil, perfectamente legible: «Te dije que también hay luz aquí abajo». Desde entonces, nadie ha vuelto a vivir en esa casa. Pero los vecinos aseguran que, por las noches, la lámpara del cuarto se enciende sola, y bajo la cama, puede verse un pequeño destello rojo. Como un coche de juguete que sigue esperando a que alguien venga a jugar.